89.5 Radio Universidad. Espacio abierto a las voces de la sociedad. Radio Universidad. 23. Ecos de la Noche presenta, en un programa especial que vamos a hacer de Semana Santa, vamos a analizar a lo que se le denomina la Última Cena. En cabina de controles nos acompaña ahora en esta ocasión Byron Chapa, hijo de un gran amigo mío, el creador de estos programas, tanto Ecos de la Antigüedad como Ecos de la Noche. Y aquí en el panel estaremos Mauro Rivera Montaño, que se tiene que hacer, tiene que salir en la tele aunque no quiera, Fernando Rocha. En la conducción va a estar Gerardo Sánchez y les habla al micrófono un servidor, Raúl Rodríguez Lucio. Gracias por estarnos escuchando en una emisión más de aquí de este programa de Ecos de la Noche. Y como cada martes, pues les agradecemos su asistencia, que nos brinden el honor de que nos acompañen en esta casi una hora, que es la que despide básicamente el día de hoy, para llevar con nosotros un programa cultural y esto que hemos denominado las últimas horas de Jesús antes de ser aprendido por los judíos para posteriormente entregarlo a los romanos, que viene siendo la última cena y el huerto de los olivos Getsemaní. Antes que nada les damos la más cordial de las bienvenidas, damos gracias aquí a nuestro productor y director general Raúl Rodríguez Lucios. Buenas noches. Buenas noches. A nuestro querido y amiguísimo Fer Rocha. Muy buenas noches. Buenas noches. Mauro Montaño. Muy buena noche. Le damos las gracias en los controles técnicos al señor Byron Chapa, que conozco a su papá porque ambos somos súper fan de los Beatles, y les invito a los que se desmañanan
una vez que termine el programa de Ecos de la Antigüedad, nos escuchen en la siguiente hora, que es de las 001 con Ecos de la Noche, el programa de los Beatles, que exactamente acostumbra el señor Ricardo Chapa a hacerlo de manera magistral y con aportaciones del lado B, etcétera. Yo la verdad soy un fan de los Beatles y obviamente del señor Ricardo Chapa, que año con año nos vemos y lo saludo muy bien ahí en la antología de los Beatles. Bueno, muy bien, les vamos a decir cuáles son las vías de acceso para que ustedes estén en contacto con nosotros, nos puedan escribir o nos puedan mandar algún mensaje, alguna crítica, alguna felicitación, lo que sea. Los teléfonos de esta mesa rectangular ya están abiertos, las vías de comunicación también. Una de ellas es el teléfono en cabina, donde Byron amablemente les va a tomar el dato o lo que ustedes nos proporcionen de información. Es el 192-1293. La segunda vía de comunicación la tenemos únicamente para mensajes de texto o WhatsApp, que es el 442-322-1077. Ahora, si también nos quiere ver y quiere ver cómo estamos aquí en cabina, pues uno de ellos es la página de Facebook de Radio 89.5 FM Universidad. Ahí nos puede ver. Y por último, tenemos otra vía de acceso, que es la página que nos hospeda aquí a nuestro programa, que es Ecos de la Antigüedad. Ahí usted nos puede ver cómo estamos aquí vestidos, cómo está la boina de Fer, Mauro con sus lentes, Raúl de azul, y yo aquí del lado. No me quise poner del lado del conductor porque dice Raúl que van del lado mero de enfrente, pero yo como Zapato, como Villa, no vengo yo a usurpar sillas ni mucho menos. De verdad les agradecemos muchísimo que nos estén acompañando. Les queremos decir que hoy, 16 de abril del año 2019, estamos transmitiendo completamente en vivo desde el mítico Cerro de las Campanas, que es el cerro insignia de aquí, de las Polifacultades de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y en esta noche clara de inquietos luceros, creo que ya por ahí hay alguien que se está asomando con nosotros, Fer. Noemí Sosa nos manda salud. Y nos están Saludos viendo a Noemí. Raúl Rodríguez Lucio, Gera Sánchez y otras 6 personas, no sé. Nos está viendo no aparece quién más. Cristina Berenice Bere, que ella está en San Diego, California. Bere, a ti que te gusta tanto estos temas, bueno, pues este tema va a ser también dedicado para ti y sé que vas a aportar porque cada vez que hablamos de cosas bíblicas estás muy pendiente de nosotros. Bueno, vamos a ir a alguna pausa, algo tenemos por ahí programado. Continuamos de una vez, va, ¿cómo va? El conductor manda. Ok, Sí. este día quise yo proponer aquí a los compañeros que habláramos, ¿cómo estamos en Semana Santa? En días de guardar, así se dice. No quería pasar por desapercibido tener un programa especial a las últimas horas de Jesús, todavía en estado libre, es decir, todavía no había sido apresado, ni había sido condenado, no habían llevado a nadie, sino eran las últimas horas de libertad. Más sin embargo, estas últimas horas de libertad para Jesús mismo debió haber sido una catarsis, debió haber sido una presión para él. Estoy hablando básicamente del Huerto de los Olivos después de la última cena, que según las escrituras Raúl nos menciona que sudó sangre. Y en la historia ha habido algunos historias de algunas personas que han estado presas, que han sudado sangre. Incluso por ahí se dice, no sudó sangre, pero se dice que María Antonieta, la esposa de Luis XVI, en transcurso de la noche se encaneció, ¿no? Eso dicen. Antes de su ejecución. Sí, pues antes de su ejecución encaneció. Y bueno, es una presión enorme. Pero Raúl, tú que eres muy docto en esto de las escrituras, Raúl, la última cena debió de haber sido un jueves, o bueno, al menos en los temas cristianos o el calendario, porque empezaba la Pascua ese día, ¿no? Y había optado Jesús con sus discípulos, cual eran 12, él ya había programado, él sabía que algo iba a suceder esa noche.
Las escrituras son muy ciertas, son muy claras. Él, como si estuviera preparando lo que le iba a venir. Jesús sabía a qué había venido al mundo, a qué había venido a la tierra. Pues ahora muchos con claridad podrán decir, pues a salvar al hombre, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo por qué? ¿Cuál era la necesidad de quererlo salvar? ¿Y salvarlo de qué? ¿O salvarlo de quién? Muchos se dice, bueno, pues vino a ofrecer su cuerpo para salvarnos del pecado y con su muerte y resurrección vencer a la muerte. Nadie ha hecho eso. Que él haya quedado vivo y haya ascendido al cielo en carne y hueso, pues tampoco. Y según esto la Biblia no lo cuenta. Pero en la última cena, Raúl, ¿empezaron cenando los 12 discípulos o fueron 11 en un inicio? ¿O después uno de los 12 se retira mientras cenaban? Bien, hay muchos temas sobre lo que se trata de la Semana Santa de Jesús, desde su entrada triunfal a Jerusalén, todo lo que transcurre, digamos así, esquemáticamente, lunes, martes y miércoles de Santos, en donde, bueno, va al templo y hay incluso una irrupción muy fuerte, donde hace una intervención violenta en los atrios, donde estaban los comerciantes, los cambistas, los que vendían animales y palomas de sacrificio, y arma un zafarrancho. Ocurren varias cosas que están testimoniadas, sobre todo en lo que nosotros conocemos como los sinópticos. Esto quiere decir el Evangelio de Marcos, que siempre voy a poner en primer lugar por ser el más antiguo, Mateo el 2, Lucas 3, y de maneras muy distintas, porque sí, es un evangelio bastante diferente el de Juan. La última cena, digamos, yo pienso que es el extracto o la acción en donde una normal cena pascual, que era la que hacían todos los judíos de su tiempo, en donde conmemoraban el éxodo de Egipto, que había sido comandado por Moisés, y que, año con año significaba la libertad de un yugo opresor, como había sido el egipcio, y en esta ocasión, era una tradición religiosa de parte de los judíos, en donde, al principio de los relatos de todos, incluso Juan, se ve a Jesús y a sus discípulos preparando esto y afrontándolo como la cena pascual, como todos los judíos lo tenían que hacer y lo iban a realizar, y pues están todos. Ahora, en el transcurso de lo que va ocurriendo en este hecho, hay varios cambios muy significativos, sobre todo simbólicos, que cambian, digamos, de raíz la interpretación de lo que era, digamos, el judaísmo de aquel tiempo, los motivos como de salvación que hay. Todo esto es un cambio muy distinto. Bueno, yo tengo aquí 6 puntos, nada más que llevan algo de tiempo, no sé si... Me gustaría preguntarte algo. Sí, pero si le damos entrada a Fer, ¿no? Me gustaría, ahorita le preguntamos a Fer. Traigo varias preguntas para Fernando Rocha, pero quiero aprovecharte que tú has estado dando estos temas. Por cierto, queremos agradecer a nuestro director que el pasado viernes tuvo a bien dar un tema donde nos estamos reuniendo todos los viernes en Júrica número 1, que es ahí un inmueble en donde los colonos tienen sus juntas. Ya tenemos un poquito más de un mes que hemos estado dando pláticas, y Raúl dio una plática la segunda de 2 pláticas acerca del Jesús histórico. Y esto es lo que yo quiero preguntarte, Raúl. Espero que la gente que nos siga durante años o durante algún tiempo, al menos el año pasado, se hayan percatado de que aquí en este programa hemos hablado sobre el Jesús, pero el tanto bíblico como el tanto histórico.
sacamos el bíblico, por supuesto, ya lo dijo Raúl, de los evangelios canónicos, pero también hay un Jesús que lo habla en los apócrifos, pero también hay otro Jesús que es en donde Raúl es muy docto, que es sobre el Jesús histórico, fundamentado en varios libros. Uno de ellos es Flavio Josefo, por ejemplo, y otros más que no ubico cuáles son los nombres, pero yo te quiero hacer una pregunta muy concisa. Muchas veces Raúl Rodríguez ha expresado, porque lo ha estudiado, de que cuando Jesús entra a Jerusalén, aquel domingo de Ramos, y viene obviamente con sus discípulos, viene con un mar de gentes atrás. No nada más vienen los discípulos y Jesús, y ya, no, es un mar de gentes, porque debemos de entender que Jerusalén se abría y se cerraba. Vaya, estaba amurallado, ¿cierto? Abría y se cerraba. Y si los romanos, que era la Pascua para los judíos, si los romanos estaban, sabían ellos, porque había ocasionado que había habido antes de Jesús y después de Jesús varios mesías que habían provocado una infestación civil, por así decirlo. No estaban tan a gusto de que mesías se autonombraran reyes, ¿no? Cuando el rey o el emperador de Roma pues no lo iba a dejar. Pero en esa última cena, Raúl, si hablamos de que había cientos de seguidores o miles de seguidores, habrán estado, Raúl, bueno, yo sé que es muy difícil que el Jesús histórico nos hable exactamente de ese tema, pero si tú, como lo has manifestado muchas veces, él no andaba solo. Voy a hacer un paréntesis. El hecho de que él haya entrado al templo y haya sacado a los cambistas y haya liberado animales y haya hecho destrozo y medio, habiendo guardias judías como guardias romanas, ¿por qué no lo apresan? No era fácil apresarlo en ese momento, si es que Jesús quería cumplir con las escrituras. Quizá no lo hacen por la multitud que a Jesús lo arropaban. Más sin embargo, Jesús lo hace porque pudiera haber estado preparando su muerte. Más sin embargo, la última cena, si se dio, Raúl, lo hace en Jerusalén y lo hace con únicamente sus discípulos o más gente. Es difícil saber. Es curioso porque viene a detalle en el inicio de estos relatos que ahí tiene Fer y todo. Hay una instrucción muy particular de Jesús a algunos de sus discípulos para preparar en un lugar alto la cena. Por el tamaño y las dimensiones, parece indicar que nada más se habla de los 12, los más íntimos, porque no hay espacio para más, simple y sencillamente de las condiciones que nos ofrecen los evangelios y ningún otro escrito más, porque de todo lo que hemos estado hablando ya te puedo contestar que cero intervención, todos los relatos que están fuera del Nuevo Testamento prácticamente no nos sirven para reconstruir gran cosa de estos temas que están hablando, y nos tenemos que remitir a nuestros 4 evangelios, a compararlos, estudiar historia y ver qué pudo haber ocurrido, pero por las condiciones y a detalle en que se señala, parece que nada más estaban los 12 y nada más. O sea, yo no veo más gente, aunque es claro que en efecto había una multitud que venía siguiendo a Jesús, pero también es claro que mientras va transcurriendo los días que está en Jerusalén, él no pasa una noche en la ciudad santa, sino acaba saliendo a Betfagé, entra y sale, quizás por cuestiones de seguridad. Esta va a ser la primera vez que se va a quedar en la ciudad santa por esta cena que, te digo, en un principio parece una cena pascual de lo que es todos los judíos de ahí de Jerusalén tenían que haber estado haciendo. Entonces, yo nada más veo 12 personas o los más íntimos. No veo que haya sido una gran cena donde hayan estado, por así decirlo, los seguidores de Jesús. Fer, de acuerdo.
Tenemos mensajes, Fer? Un montón. Pues hay que darles cabida, ¿no? Ok, vamos a ver. Y continuamos con el programa porque sí está interesante. Vamos a ver cómo vamos. Ok, Noemí Sosa. José de Jesús, supongo, Peña, saludos desde Saltillo, Coahuila. Saludos. Cristina Berenice Esquivel Cordero. Sí, de saludos. San Diego, Bere. Está muy participativa. Sí, Todos le gusta. los temas, excelente programa. Luis Ángel Arreguín Gómez, saludos a Francisco Arreguín, que los escucha en San José de los Saludos, Olvera. Francisco. Compañero Eric Guadarrama, buenas noches, excelente programa. Saludos, Eric. Cristina nuevamente contribuye Levítico 23:4, instrucciones del Señor desde el Sinaí a las 12 tribus de las fiestas solemnes, en este caso la Pascua. Joana Morales, saludos de Iztapas y Guatanejo. Nuevamente Cristina. Así es, Gerardo, todo lo que pasó con Jesús fue un trasfondo político y Jesús era un rabino también. Y son todos los comentarios. Ok, Fer, vamos contigo. Siéntate y vamos a comenzar un punto que sí es un poco delicado y me gustaría saber tu opinión. Venga, nosotros. ¿Por qué Judas? ¿Por qué exactamente la persona de Judas, si se dice, bueno, yo tengo entendido de que él era el administrador de la caminata, de la logística, ¿no? Si vemos en algún escrito del Nuevo Testamento, de algún evangelio, no ubico cuál, en donde nos dice que ante una multitud de 5,000 personas, entre 2 pescados y 5 panes les dio de comer, si hablamos de una multitud de 5,000 personas, era una logística, Fer, tremenda. Una logística, obviamente, para darles de comer, para darles de tomar agua. Obviamente no estaban completamente en el desierto, entiendo que ciudad por ciudad, ¿no? Pero es una logística de higiene, es una logística de alimento, es una logística de dónde vamos a mantener a estas personas. Si se dice que Judas era el administrador y él tenía el dinero o manejaba parte del dinero, ¿por qué Judas, Fer? ¿Por qué este discípulo que quizás se desencantó de Jesús, porque por supuesto es un personaje central en todo esto? No podemos hablar de la pasión de Cristo, de la pasión de Jesús, sin mencionar a Judas. Y lo ponen como el villano reventón, imposible de voltear a verlo, ¿no? Pero, ¿por qué Judas, Fer? ¿Qué lo motiva a que él haya entregado a Jesús? Bueno, como lo dices, en la Biblia nos pintan un Judas, es el máximo traidor que existe prácticamente en la historia. Uh-huh. Incluso posteriormente Dante Alighieri en la Divina Comedia pues lo ubica en el punto más, en el peor punto del infierno, porque es el máximo traidor que existe en la historia. ¿Por qué hace esta traición? En el 2006, 2007 se hizo el descubrimiento o reconocimiento de un evangelio que se decía era el evangelio de Judas Iscariote. En este relato, él explicaba que realmente todo el trasfondo y esta supuesta traición era parte del plan de Jesús. O sea, él era seleccionado. Esto es algo que viene viene de mucho trasfondo. Como, ¿no? Si se reivindicara, ¿cierto? Es un tipo de reivindicación, pero en realidad explica que todo era parte del plan de Jesús y realmente él, pues, en cierta manera fue el más valiente al elegir y al aceptar toda esa carga que le iba a caer encima, porque sabía que, pues, dada la popularidad de Jesús, dado los, como comentas, las personas que lo seguían, pues todo iba a caer sobre él. Tal vez no tenía conciencia histórica, ¿no? No pensaba, ¿cómo voy a pasar a la historia? Pero supuesto. Sí, en el momento en que todo el mundo sepa que yo traicioné a Jesús, pues se van a venir sobre mí. Hay muchas interpretaciones sobre el cómo, por qué. Una pudo haber sido, como dices, dejando de lado este evangelio, la desilusión que se comenta, porque probablemente una interpretación que se le da es que Judas esperaba un líder que dirigiera una revolución armada, que se levantara en armas contra Roma,
y al ver que el movimiento de Jesús era de diferente manera. Pacifista. Exacto. Bueno, y todo esto lo digo con respecto a la evidencia que tenemos en los evangelios, ¿no? Como lo expresan ellos, que realmente lo expresa como un movimiento pacífico, un movimiento del espíritu, un movimiento de la llegada del cielo, o sea, todas las vertientes que tiene ahí. Entonces probablemente esta desilusión es la que lleva, ¿no? Aunque realmente pues todo lo que nos pintan pues es la ambición, ¿no? La ambición de las 30 monedas de plata ya clásicas. Pero si nos ponemos a pensar y si nos ponemos a ver la economía y las monedas, las supuestas monedas que recibe Judas, pues realmente no era mucho dinero. O sea, es ilógico que por 30 monedas de plata, igual ahorita lo vemos así como que, ay, pues era muchísimo dinero, pero realmente dada la economía que reinaba en Palestina, la economía romana, pues 30 monedas de plata no eran en realidad nada. Y entonces es donde chocan todas estas explicaciones. Realmente, como lo dice y como nos lo ha expresado mucho Raúl, todos los evangelios pueden ser solo una interpretación de algo que pasó o un acomodo en muchas cosas. La historia, digamos que los evangelios son históricos, ¿vale? La historia nunca o muy raramente es objetiva. ¿Por qué? Porque la persona que lo va escribiendo muchas veces se ve influenciada por sus propias creencias o por el momento histórico en el que está viviendo. Ahorita tú hiciste un comentario muy importante en el que se ve esa influencia. Comentaste la logística de la higiene y todo. Si nos ponemos a pensar, no existían tales conceptos en esa época. Una logística de higiene o de cómo vamos a alimentar, no, pues come y aliméntate como puedas. Vas a comer en la tierra, igual te lo comes crudo, o sea, eran diferentes los estándares que teníamos en ese momento. Entonces, los evangelios se escriben 70 años después de todos estos acontecimientos. El primero, ¿no? ¿Cómo estaba el mundo en esa época? Bueno, el mundo judío. Acababan de salir de la guerra judeo-romana, en lo que los destrozaron totalmente. El último reducto fue en Masada, que fueron los que más sufrieron, pero bueno, venía siendo. Y posteriormente venimos más adelante. Algo que comentaste muy importante ahorita fue si había más, se puede considerar o se sabe que había más gente durante esta llamada Última Cena. Hay algunos estudiosos y algunos escritos que dicen que probablemente sí. Nos meteríamos en este rollo, ¿no? Porque... pero rápidamente te lo explico. Probablemente existieran también no solo hombres, sino mujeres. Porque los estudios que se han hecho es que también un grupo de mujeres seguía a Jesús, no eran únicamente hombres, ¿vale? En un principio, cuando empieza el cristianismo y se busca conmemorar esta última cena, realmente se hacía en los hogares, en las casas. ¿Y quién está a cargo de la casa en ese momento? La mujer. Muy buena observación. Siempre, y complementa mi respuesta. La mujer. Si yo las olvidé ahí. Entonces, es hasta el siglo III más o menos, cuando ya se empiezan todas estas sectas cristianas que había, porque cada quien interpretaba a Jesús de diferente manera, lo que había dicho, como lo había dicho, etcétera, etcétera, cuando se empiezan a unificar en cierta manera, y una de esas unificaciones es erradicar este papel de las mujeres dentro de las enseñanzas de Jesús. Entonces se deja totalmente erradicado. Ya no vamos a hacer las reuniones o las misas, podemos llamarle misa, las primeras misas, en el hogar, conmemorando lo que era la última cena, la comida, no. Ahora lo vamos a hacer en un templo, que son las primeras basílicas, que eran templos pequeños en los que se reunían, y son exclusivamente dirigidas por un líder masculino. Entonces son muchas interpretaciones. ¿Por qué se hizo esto? A eso voy. Bueno, porque en su momento pensaron, ¿saben qué? Pues esto va a ser de hombres. Entonces, conforme va pasando la historia, así se va haciendo. Se van haciendo diferentes interpretaciones. Y es muy difícil, después de tantos años de distorsión, de tantos siglos totalmente, 2 milenios de distorsión, poder obtener algo claro al respecto. Realmente podemos inferir, podemos decir, pero pues no tenemos realmente ni siquiera un relato de la época, ¿no? O sea, fueron escritos 70 años después del primero y los demás evangelios se basaron en el que ya estaba basado. Entonces, pues realmente no sabemos. Podemos inferir nada mente. Y este evangelio, vuelvo al evangelio que se encontró en el 2006, bueno, pues es una evidencia más de lo que pudo haber pasado, ¿no? Que no únicamente Judas fue un traidor, sino que todo era parte de un plan
político, social, militar, religioso, como lo quieras ver, porque realmente involucra todo eso. La venida de Jesús no únicamente es un pacifismo, pero bueno, es una evidencia más de lo que tenemos. Y probablemente hay documentos más viejos que no se han encontrado, que también dan otra visión acerca de esto. Raúl, ¿tiene peso? ¿Tiene peso el evangelio encontrado y dado a conocer por Nat Geo o por History? ¿No? ¿Alguien? Nat Geo. ¿Tiene peso? La verdad, para aportar claro. históricamente, bueno, aquí es lo que estamos aquí, yo creo que no. Prácticamente cero, porque son escritos muy posteriores a los evangelios que salieron. ¿Lo datan en qué año? Como ese yo creo que es como del siglo III. Más o menos. Sí. Aproximadamente 300 y tantos. Imagínate, Mateo años 70, Lucas años 72, o sea, ni comparación en la cuestión de peso histórico que nos pudiera proporcionar ese evangelio. Eso sí, habla de su época o de cómo había evolucionado el cristianismo para ese tiempo y cómo eran los gnósticos, porque esta era una de las tantas vertientes que al principio salieron del cristianismo. Y bueno, pues si vamos a estudiar cómo era el gnosticismo, pues sí es importante, pero no para lo que estamos ahorita. Muy bien, vamos a continuar con este tema. Vamos a ir a nuestra rúbrica del programa. Byron, y una melodía que tengas, nos la vas a presentar. Vamos a continuar muy pronto, es la rúbrica, una melodía, y regresamos. Hay gente que nos sigue escribiendo. Bere, vamos a leer ahorita sus comentarios y en un momento continuamos. Buenas noches. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Regresamos, de verdad que está muy nutrido aquí el chat. Gracias por estar escuchándonos. Les
comentamos rápidamente. 192-1293, teléfonos en cabina. Para WhatsApps o mensajes de texto es el 442-322-1077. Y si nos quiere ver y también nos quiere escuchar, está la página de Facebook de Radio 89.5 FM Universidad o la página de Ecos de la Antigüedad. Nos puede ver y nos puede escuchar y también ahí nos puede escribir. Para continuar con el programa, porque sí hay mucha información y lo estamos llevando de manera ligerita, vamos a darle micrófono a Mauro, que tiene, como siempre, sus aportes al tema. Sí, adelante, Gerardo. Mauro. Les quiero compartir que el término Pascua, que es la celebración que estamos trayendo a compartir datos relacionados, la Pascua proviene del latín Pascae, que a su vez proviene del griego Paschae, que significa paso o salto, y esta es una manera de hacer cumplir lo que se tenía que llevar a cabo para que siguiera el proceso de la dimensión de los tiempos. También aquí se dio el que cantaron los salmos antes de salir al Monte de los Olivos, y esto nos lleva automáticamente al libro de los Salmos, donde se cumple que el gobierno es corrompido, que la iglesia es infiel. Hemos estado padeciendo estos fenómenos y se une con esto lo de la Pascua. La Pascua también tiene que ver con la celebración de la resurrección del Cordero sacrificado, su resurrección que resucita al tercer día. Esto también es parte de lo que hemos aprendido, de lo que significan estos días, valorar su enfrentamiento con los poderes romanos y eclesiásticos o de la sinagoga de los judíos. Con la Pascua, en nuestros tiempos, finaliza la Semana Santa, se celebra la aparición ante sus discípulos el domingo de Pascua. Y datos enteramente bíblicos y relacionado con lo que mencionaban del por qué 12 personas y no más. Estas 12 personas representa cada una de las tribus del pueblo de Israel. Es por eso que solo se menciona o se selecciona a 12. Y de lo que les mencionaba que es completamente bíblico, es de que Satanás entra en Judas, al que llamaban Iscariot. Hemos aprendido que se le decía Iscariot porque él pertenecía a un pueblo, que así se le llamaba. Judas Iscariot, como a Magdalena, por ser de Magdala, se le decía María Magdala o de Magdala. Entonces este Judas Iscariot fue a los jefes de los sacerdotes cuando Satanás entró en él, y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Aquí se explica el por qué Judas pudo actuar de esta manera, es porque Satanás entró en él, y esto es un reflejo o un síntoma de que la fe de Judas Iscariote tenía un eslabón muy débil, o dudaba en algunos casos, o llegaba a dudar en algunas partes. Y otra parte de la Biblia dice así: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Esto lo comprendemos que el trigo y la hoja o la simple hoja son muy diferentes. El trigo es el que ha logrado estar al agrado ante Dios por ser fiel, por ser obediente, por ser de buena fe, y la paja o lo que significa una mala hierba es todos aquellos que no queremos entender o no queremos obedecer y que no merecemos ser considerados trigo. Entonces Satanás va a tentar o sacudir a los que son trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe, y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Esta es mi parte. Muy bien, Mauro. Son partes de Juan, el más místico de los 4, el que ya tiene al Jesús de la Hecho, cristología, ¿no? Totalmente hecho, mucho más evolucionado, y casi todas estas partes vienen en Juan. Ok, Fer, tenemos por ahí mensajes. Un montón. A ver, Fer, vamos a darles salida para que Raúl nos siga haciendo un comentario muy preciso. Ok, Cristina Berenice, en Magdala está una iglesia donde se reconoce el ministerio de la mujer en la secta del camino, la de Jesús. Es la aldea de María Magdalena y era la que aportaban el dinero. Eri Guadarrama nos pregunta, ¿por qué creen que se haya dado la situación de género? Esto lo vamos a hacer los hombres.
Y Cristina complementa su comentario sobre la aldea. Está al norte de Israel, a las orillas del mar de Galilea, y por ahora no hay excavaciones en esa aldea. Hay excavaciones de esa aldea. Y por ahora, sí hay excavaciones en esa aldea. Y de una sinagoga de tiempos de Jesús, financiada por empresarios mexicanos, y por ahí aparece la bandera de México ondeando. Y Marco Mejía Pineda, muchos saludos a todos. Marco Polo vino con nosotros hace cerca de un mes, ¿se acuerdan? Sí. Estuvo aquí. Buenas noches, Marco, gracias por estarnos escuchando. Dice Eric, ¿por qué creen que se haya dado esta situación de género? Bueno, para rápido, ¿no? Se supone que la ley de Moisés, pues es demasiado machista, ¿no? Entonces la sociedad en esos tiempos era absolutamente, sí, se oye fea la palabra, pero eran muy machistas. Misóginos, quizá. Misóginos, la mujer era. Casi era un cero a la izquierda. Entonces es una situación histórica, no solamente en el judaísmo, sino yo creo que en todo el mundo mediterráneo y el imperio romano. Me parece que había un extracto un poco más alto en la Grecia clásica, tenían un escalafón más alto en cuanto a igualdad con el hombre, las mujeres en Grecia, pero los romanos eran un poquito más discriminatorios en este aspecto, y bueno, no se diga los judíos en ese tiempo era lo normal, así que no, es una realidad nada más, ¿no?, de la época. Muy bien, no sé si habías dicho que Joana Morales dice saludos desde Ixtapas y Guatanejo, y si ya lo dijiste bien, ok, entonces lo repito, no me pareció no haberlo escuchado. Sí, Raúl, rápidamente vamos a hablar en algún tiempo de una mujer griega que tuvo que ver con la importancia del conocimiento, llamada Hipatía. Entonces sí, tendré yo el gusto de hablar de ella muy pronto, y es de lo que tú estabas hablando, de cierta libertad de género que los cristianos no la dejaron ser, y sucedió que quemaron la biblioteca de Alejandría, pero ya lo hablaremos con mayor tranquilidad. Raúl, hace rato que estábamos hablando de esto acerca de la última cena, y que estábamos hablando acerca de la multitud que acompañaba a Jesús, y sobre todo del Jesús histórico. Hay unos apuntes que tú tienes muy concisos con respecto al tema. Comparte, Raúl. Más que nada, es una simple comparación. Mi material son los evangelios, realmente son los mejores, ¿no? Y los que más cuentan, no hay más, o sea, ni le busquemos por afuera. Pablo los hechos de los sí, o sea, en el Nuevo Testamento encontramos prácticamente todo. Fuera del Nuevo Testamento solamente nos queda claro que existió Jesús, pero no aporta ningún tipo de información extra que nos pudiera ayudar. Los apócrifos también cero, ¿no? No se les puede tomar en cuenta, salvo unas que honrosas excepciones que por ahí andan, que los que sí pueden aportar ciertas cosas que son, pero son muy poquitas, ¿no? Entonces, todo sigue estando ahí, y el ejercicio que estoy haciendo es de comparación, o sea, siempre el camino. Marcos, el primero, el más cercano a los acontecimientos, es el que tiene, como quien dice, primicia para acercarnos a la historia. Mateo viene casi siempre pues copiando lo que dice Marcos y agregando 2, 3 cosas como para complementar, en donde siente que le faltó algo, o sea, ahí lo va insertando, ¿no? Y Lucas viene después todavía arreglando un poco a Mateo, y ya Juan ni se diga, los rebasa totalmente, y ya nos presenta un Jesús más desarrollado. Bueno, tengo aquí 6 máximas nada más ahorita para comentar, son rápidos apuntes antes de entrar al análisis, eso ya sería en otra ocasión, pero que se derivan nada más de la revisión, y no sé si deriven en un Jesús histórico. Simple y sencillamente es comparación de escritos uno con otro, qué hay en uno, qué falta en otro, y dónde hay añadidos. Bien, por principio de cuentas, existen 2 versiones diferentes de esto que llamamos la Última Cena. Ya lo dijimos,
Marcos, Mateo y Lucas, que se llaman los sinópticos, es la primera versión y la más cercana a la historia, yo creo que la más confiable, sobre todo partiendo de Marcos, y la de Juan, que es muy distinta a la de los sinópticos, sería la segunda versión. Esta es nuestra primera máxima, por así decirlo. La segunda, al principio de cuentas, cuando comienzan los relatos, los 4, se ve una preparación de una cena pascual normal. No parece que vaya a ocurrir nada extraordinario. Lo extraordinario ocurre después, pero al principio todo es normal. Sí, los apóstoles nunca lo ven venir. Sí, no, o sea, se está preparando la cena pascual que llevan a cabo todos los judíos de ese tiempo que están viviendo en Jerusalén y en todo Israel, o sea, no hay nada de anormal, de raro, ¿no? Sin embargo, conforme va transcurriendo el relato, se va a dar un cambio simbólico muy fuerte de continuidad en seguir el judaísmo, o sea, cambia dramáticamente el asunto, proporcionando una nueva alianza, o sea, alianzas hemos hablado que hubo con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, digamos, es donde hubo los grandes bandazos que da Yahvé con respecto al comportamiento de su pueblo elegido. Bueno, aquí se da uno de esos trancazotes, por así decirlo, una nueva alianza, así de una cena pascual normal, de repente cambia la motivación de lo que es el concepto de la salvación de Israel y quizás hasta de todos los contemporáneos que estaban ahí, y se va a ver a través de el cuerpo y la sangre de Jesús. O sea, es drástico, o sea, de repente se produce algo drástico de algo que parecía sencillo. Este es el segundo enunciado. Nunca nadie había hecho esto desde Moisés, bueno, desde Abraham. Desde David, digamos que David fue la última alianza, hasta ese momento no había... Ni antes ni después Jesús aporta esto. Y los apóstoles aparentemente lo que se ve en la materia se aporta aquí algo totalmente nuevo, ¿sí? Y aquí es donde se expresa de manera clara y contundente, y más en Juan, que ya ni se diga, está muy evolucionado. Pero bueno, esa es la tercera. La cuarta afirmación, o lo que yo veo, el relato de Juan es muy distinto. Ahí se compone, por ejemplo, me faltó decir que en los sinópticos hay 3 partes que se distinguen. Una es la denuncia de traición de Judas, que tú la tocaste al principio y hablaste con Fernando de ella, es una clara parte. La negación de Pedro, ¿sí? Del anuncio de la negación de Pedro, y sobre todo el significado, sobre todo ya cuando parte el pan y dice que es su cuerpo, cuando toma el cáliz con el vino y dice que es su sangre, y ahí, esa es la tercera parte, digamos, de lo que compone los sinópticos. En Juan es distinto, muy distinto. Ahí viene un lavatorio de pies muy humilde, donde pues se lleva como 3 o 4 capítulos, yo ya ni me acuerdo, ¿te acuerdas que te los pasé? Que son el enunciado total del evangelista Juan de cómo, quién es y qué significa Jesús, un Jesús ya conceptual a Dios completamente, muy evolucionado, mucho más adelante de como que aparecen en los sinópticos, en donde la cuestión de el pan como su cuerpo y la sangre como el vino como su sangre, ya está rebasadísimo. Juan ni lo toca. Sí, aquí es un aviso prácticamente donde se manifiesta que Jesús es un hijo de Dios consustancial a él, se ve claramente, y se desarrolla la complejidad del mensaje de lo que es el cristianismo ya desde el punto de vista de Juan, muy, muy adelante. Ese es el cuarto enunciado. El quinto dice, Juan sí habla de la traición de Judas, sí, también habla de la negación de Pedro, y ahí eso fue lo que trató Mauro de manera extraordinaria, las partes de Juan, y aquí me vino a redondear todo, de qué manera lo trata, está ya muy, muy evolucionado, y habla de que Satanás entra tanto en Judas como en Pedro,
y se ve el desarrollo. Si nosotros leemos a Juan, se ve clarísimamente, y bueno, ya se omiten, ya las partes de la sangre de Cristo y su cuerpo y todo esto están totalmente rebasadas, como que ni falta hacen, y vamos, es mucho más evolucionado. Estamos hablando, ya es un Jesús casi Dios. Ya la última, mi sexta afirmación, dentro de los sinópticos, el relato primígeno, ya hemos dicho, siempre va a ser el de Marcos, es el más sencillo. Ahí apenas se enuncia como que, sí, se habla de que el pan es como el cuerpo de Jesús y el vino es como la sangre, pero nunca se afirma que eso represente en Marcos, al menos, como una salvación o como un conducto de salvación. Es en Mateo donde hay un enunciado aparte, hay un versículo que se inserta, clarísimo de Mateo, en donde dice que sí, ya Jesús es el Cordero sufriente y llega para, digamos, para el perdón de los pecados. Eso se ve ya en Mateo. En Lucas también aparece más evolución de estos conceptos, y bueno, pues hasta ahí, digamos, mis 6 enunciados, nada más así, bueno, sin llegar a más, nada más 6 máximas. Falta el análisis, bueno, déjame, la crítica de esas máximas. Déjame, ¿no? Te digo que en base a lo que tú nos acabas de comentar, pues hay mucho análisis. De hecho, alborotaste a la gente, alborotaste mucho a la gente. Ahorita Fer nos va a hacer el grandísimo favor de leer, pero caray, Raúl, hay mucho de qué platicar, ¿eh? Esto era un programa nada más, precisamente por la Semana Santa. A ver, Fer, ¿qué tenemos? Rápidamente, antes de que nos quedemos sin tiempo, porque ahora sí tenemos audiencia bastante animada. Bueno, Gelitao, buenas noches, nos manda saludos. Cristina nuevamente, yo creo que cada quien tenía sus deberes y pues unos hacían una cosa y otros otra, como trabajo en equipo. Sí. Supongo está. Caramel nos manda. Mónica LP nos comenta, me encanta Hipatía. Un segundo, Hipatía está en la exposición de Miguel Ángel en el Museo de los Conspiradores. ¿Quién la encuentra? Aún no voy a la expo, lo lamento, pero iré. Contestando, está en la pintura de la Escuela de Atenas, lado izquierdo, entre Miguel Ángel y Pitágoras. Miguel Ángel se pinta a sí mismo como Heráclito, y ahí podemos ver a Hipatía. Respondido, Moni. Moni, wow, Raúl, nos impresionan tus análisis, estamos de acuerdo. Y quería que llegaras a él para que nos dijeras el nombre. No tengo idea. Mi árabe no es muy bueno, pero bueno, saludos, buenas noches al panel. Mónica LP, las mujeres sí asistían a las cenas pascuales y nos manda un vínculo. Exacto. Algunas de las mujeres han acudido también y viven la fiesta separadas de los varones, como era la costumbre. Probablemente cuidan de lo que necesitan para la Pascua. La Virgen María está ahí por especial designio divino. Jesús no quiere apartarla de sus momentos más importantes de su vida. Miguel Hernández, excelente charla. Gelitao, muy interesante. Raúl Rodríguez Lucio y wow, Fer, parece enciclopedia. Sí. Soy metiche. Es nuestra enciclopedia hispánica mexica, que nos también, al igual que Raúl, nos sacan de algún apuro. Aprovechando rápidamente, saludos a mi mamá, pues si no me va a regañar, que está de nuevo de visita por aquí en Querétaro. Muchos saludos, señora, qué bueno que está muy pendiente de nosotros. Y Fer se viene directamente para acá, ¿eh? De aquí salimos cerca de las 12:05 para que le cuente la hora. Sí, va a tomar el tiempo. Okay. Bueno, Raúl, nos acabas de dar aquí algún escrito. Honestamente, yo esperaba que platicáramos 2 minutos. Hazme rápido la pregunta, a ver. No era pregunta. O sea, yo esperaba que platicáramos de la última cena, y para mí era muy importante hablar de Getsemaní, del huerto de los olivos. Pero veo que se complicó la hora. Más sin embargo... Pero tenemos dominio de los programas, como dijo nuestro señor productor, entonces yo creo que podemos continuar con esto. No, bueno, Raúl es su tema, ¿no? Entonces Raúl anda como bola de nieve, que hablamos de esto y va creciendo, y como el decir, ustedes saben lo que hacen es, muchachos, por favor no se hagan, tenemos que hablar de este tema bien. Entonces,
al maestro con cariño. Les agradecemos mucho su presencia. Gracias, Raúl, por los aportes. De verdad que aunque tú estás hablando, pero los tres que estamos aquí, hasta Byron, estamos sorprendidos de la manera de tu prosa. No, y de Mauro también, que tocó puntos. De todos. O sea, parece también. que me siguió aquí al ladito y traía a Juan en la mano. Se nos acaba el tiempo. Un pequeño comentario. Mencionaron que Judas tal vez pudo haber sido elegido para esta misión, pero no es así, porque la Biblia señala y palabras de Jesús dicen: maldito sea, o mejor no hubiera nacido aquel que me traiciona. Entonces, el que Judas hubiese sido encargado para esta misión, no lo creo, no lo señalan así. Ok. Fer, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo martes. No va a haber tertulia este viernes porque es Semana Santa, Estamos de descanso. pero el siguiente sí. Ok, Mauro, buenas noches. Muchas gracias a todos por su participación. Raúl. Nutrida. Ya nos dijiste que no va a haber programa. No, tertulia. Tertulia este domingo, este viernes, pero este sábado sí los escuchamos programas a las sí 8:30 con Esteban y toda la gente que te acompaña ahí. Gracias, Byron. Dale de verdad mis saludos a tu señor padre, tu familia. Gerardo Sánchez está en el micrófono. Les agradece su asistencia. Nos vemos el próximo martes para seguir hablando de ese tema. Gracias a todos ustedes que nos siguieron. Estuvo nutrido el grupo. Buenas noches. Cuando la ciudad calla, el eco se hace presente. .5 Radio Universidad. Espacio abierto a las voces de la sociedad. Radio Universidad. Sucesos. Charles Chaplin nace un día como hoy, pero de 1800.